Puedes estar dañando tus riñones todos los días sin darte cuenta. Y no porque estés enfermo, no porque te sientas mal, no porque tengas un diagnóstico, sino porque tu cuerpo ya aprendió a funcionar mal en silencio. Y eso es lo peligroso, porque cuando el cuerpo se adapta, deja de avisarte. Ya no te da sed como antes, ya no sientes que algo esté mal, ya no hay una señal clara que te obligue a poner atención. Pero eso no significa que todo esté bien. Significa que el problema ya lleva tiempo avanzando. Y hoy hay miles de personas que viven ligeramente deshidratadas todos los días y creen que eso es normal. Personas que pasan horas sin tomar agua, que se acostumbraron a no sentir sed, que incluso dicen, es que a mí casi no me da sed. Y lo dicen como si fuera algo bueno, pero no lo es. Eso es una señal de adaptación y esa adaptación tiene un costo, porque el cuerpo no deja de necesitar agua, solo deja de reclamarla. Y cuando eso pasa, empieza a hacer ajustes internos para sobrevivir con menos. Va a reducir, va a compensar y va a ajustar. Pero cada uno de esos ajustes va a implicar un esfuerzo que no sientes, un esfuerzo que no duele y un esfuerzo que no se ve, pero que sí se va acumulando día tras día, semana tras semana y año tras año, hasta que un día algo va a cambiar y entonces si aparecen los estudios alterados, si aparece el diagnóstico, si aparece la preocupación. Pero para ese momento el proceso ya llevaba mucho tiempo avanzando, mucho tiempo. Por eso este tema es muy incómodo porque no es algo que se note, no es algo que se sienta, no es algo que te obligue a reaccionar. Es algo que se va a ir instalando poco a poco mientras tú sigues con tu vida normal. Vas a creer que todo está bien, porque hoy no hay síntomas evidentes, pero el cuerpo no funciona en base a lo que va sintiendo, va a funcionar en base a lo que se necesita. Y si no se lo das, se va a adaptar. Y esa adaptación es donde va a empezar el problema, porque no es la sed la que te protege, es la capacidad de tu cuerpo de avisarte. Y cuando ese aviso se pierde, puedes pasar años sin darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Y hoy no vamos a hablar de tomar más agua, hoy vamos a hablar de algo muchísimo más importante, de lo que realmente le pasa a tu cuerpo cuando deja de pedirla, porque ahí es donde empieza lo que nadie te explica. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si es la primera vez que estás aquí, este canal no es para darte respuestas rápidas, es para que entiendas lo que realmente está pasando en tu cuerpo, aunque todavía no tengas un diagnóstico. Porque muchas veces el problema no empieza cuando te lo dicen, va a empezar mucho antes. Y justo por eso estamos haciendo esta serie del riñón. Y esto no es un video aislado, es parte de una secuencia donde estamos conectando muchas señales que normalmente se ven como cosas separadas, pero que en realidad forman parte del mismo proceso. Y ya hablamos de espuma en la orina, que muchas personas van a ignorar o normalizar. También ya hablamos de despertarte varias veces a orinar en la noche, que muchos creen que es normal por la edad. Y también vimos cómo ciertos medicamentos pueden afectar el riñón sin que tú te des cuenta y cómo la glucosa empieza a impactar este órgano muchísimo antes de que alguien hable de diabetes. Y si no has visto esos videos, te los voy a dejar aquí arriba, porque todo está conectado. Y entre más piezas tengas, más claro vas a entender lo que te voy a explicar el día de hoy. Y ahora, algo importante, si este tipo de contenido te está haciendo sentido, por favor suscríbete, porque este canal no es para ver un video y ya, es para seguir toda una línea, entender procesos y empezar a ver tu salud de forma diferente. Y también te voy a pedir algo, también comenta, porque muchos de los temas que explico salen justo de lo que ustedes están viviendo allá afuera. Y también comparte este video porque esto no es información que normalmente se explica así de clara. Entonces, probablemente hay alguien cerca de ti que necesita entenderlo. Y ahora sí, este video lo voy a dividir en bloques. No lo voy a hacer todo corrido, porque quiero que realmente lo entiendas, no solo que lo escuches. Y yo mismo te voy a ir marcando cada parte, bloque uno, 2, 3 y así sucesivamente, para que puedas ir siguiendo la lógica completa sin que te pierdas. Y también para que si necesitas regresar a alguna parte específica, sepas exactamente en dónde está. Porque lo que vamos a ver hoy no es un dato aislado, es todo un proceso. Y ese proceso es el que casi nadie explica. Y ahora sí, entramos al bloque uno. Y antes de hablar del riñón, tienes que entender algo mucho más básico. El agua no es un extra, no es un hábito saludable opcional, no es algo que solo importa cuando haces ejercicio.
es la base de cómo va a funcionar tu cuerpo, literalmente. Más de la mitad de tu cuerpo es agua, pero no está ahí de relleno, está participando en todo, en tu sangre, en tus células, en cada órgano y en cada reacción. Tu sangre, por ejemplo, es en gran parte agua, y esa sangre es la que lleva el oxígeno, nutrientes y hormonas a absolutamente todo el cuerpo. Y si no hay suficientemente agua, ese sistema va a empezar a cambiar. El volumen circulante va a bajar y eso significa que lo que debería moverse de forma fluida empieza a volverse más concentrada, más espesa y más difícil de manejar. Y ahora imagina esto. Tu cuerpo necesita mantener un equilibrio muy preciso, ni demasiada agua ni muy poca, porque ese equilibrio es lo que va a permitir que las células vayan funcionando correctamente. Y es lo que mantiene la presión, es lo que regula la temperatura, es lo que permite que los órganos trabajen en condiciones normales. No es opcional, es crítico, pero aquí viene lo importante. El cuerpo no espera a que todo se descompense para reaccionar. Empieza a ajustar desde antes. Y si detecta que algo está entrando, por ejemplo, menos agua de la que necesita, no se apaga, se va adaptando y empieza a redistribuir líquidos, empieza a concentrar la que tiene, empieza a priorizar funciones vitales. Y eso al inicio va funcionando, por eso no sientes nada, por eso puedes pasar horas o días sin hidratarte bien y seguir con tu vida como si nada. Pero eso no significa que no esté pasando algo, significa que el cuerpo ya empezó a hacer cambios internos para compensarlo. Y esos cambios no son gratis, cada ajuste va a tener un costo y un costo que no se siente en el momento, pero que se va a ir acumulando, porque el agua no solo transporta, también elimina. Y a través del agua eliminas desechos y a través del agua regulas sustancias y a través del agua mantienes limpio al sistema interno. Y cuando falta, no solo circula peor todo, también se elimina peor todo. Y ahí es donde empieza a generarse un entorno diferente dentro del cuerpo. Más concentrado, más exigente, menos eficiente. Pero como sigues funcionando, como puedes seguir trabajando, entrenando y viviendo, lo vas a interpretar como algo normal, pero no lo es, porque este es el punto donde todo empieza, no en el síntoma, no en el diagnóstico, aquí, en un cuerpo que está funcionando, pero ya no en las condiciones ideales. Y eso es exactamente lo que prepara el terreno para lo que sigue. Y ahora sí, entramos al bloque 2 y hablemos del riñón, porque todo lo que te acabo de explicar llega aquí. El riñón no es un órgano pasivo, no está ahí por si algo falla. Es uno de los sistemas más activos, más finos y más exigentes del cuerpo. Todo el tiempo está filtrando tu sangre, todo el tiempo. Cada minuto grandes volúmenes de sangre van a pasar por el riñón y el riñón decide qué se queda y qué se elimina. Y esto no es un proceso simple, es altamente selectivo. El riñón regula agua, electrolitos, sustancias de desecho y regula también el equilibrio ácido-base. Y todo eso lo hace con una precisión impresionante, pero para que eso funcione bien necesita condiciones adecuadas. Necesita volumen suficiente, necesita flujo constante y necesita que la sangre llegue en un estado que pueda manejar. Y cuando eso se cumple, el sistema va a trabajar de forma muy eficiente, silenciosa y perfecta. Pero cuando no, el riñón no se detiene, se adapta. Y aquí es donde empieza lo importante. Si hay menos agua disponible, el riñón tiene que hacer muchísimo más trabajo y más complejo. Tiene que concentrar más la orina, tiene que recuperar más agua de la que normalmente recuperaría. Tiene que decidir con mucho más cuidado qué elimina y qué se retiene. Y es como si le pidieras a un sistema diseñado para trabajar en condiciones óptimas, que empiece a funcionar en modo de ahorro constante. Y al inicio lo va a lograr, por eso no hay síntomas claros. Por eso la gente dice, si yo estoy bien, yo no siento nada, porque el riñón está haciendo su trabajo, pero lo está haciendo en condiciones que no son las ideales. Y ahora, imagina esto, tienes un filtro que está diseñado para trabajar con cierto flujo de agua. De pronto ese flujo disminuye. ¿El filtro deja de funcionar? Pues obviamente no, sigue funcionando, pero ahora tiene que procesar algo más concentrado, con menos volumen y con más carga por unidad. Y eso lo va a cambiar todo, porque no es solo filtrar, es mantener un equilibrio, es evitar que se acumulen sustancias, es evitar que el cuerpo se descompense. Y cuando hay menos agua, todo se va a volver más difícil, más concentrado, más exigente, más demandante. Pero el riñón no te va a avisar, no duele, no molesta y no manda una señal clara. Va a seguir trabajando y eso es lo que confunde a la mayoría. Creen que si no hay síntomas, no hay problema.
pero en el riñón muchas veces es completamente al revés. Cuando hay síntomas claros, el proceso ya lleva mucho tiempo avanzado. Y por eso este punto es clave, porque el riñón no falla de un día para otro. Va ajustando, va compensando y va sosteniendo, hasta que llega un punto donde ese equilibrio ya no le alcanza. Pero antes de eso, puede pasar mucho tiempo funcionando en condiciones que no son las normales, sin que tú te bases, sin que tú lo sepas. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo de entender, porque esto es exactamente lo que engaña a la mayoría de la gente. El cuerpo no te avisa cuando empieza el problema, se va adaptando. Y si estás consumiendo menos líquidos de los que necesitas, el cuerpo no entra en alarma inmediata. No te obliga a parar, no te tumba, no te va a generar un síntoma claro. Y hace algo mucho más sofisticado y mucho más peligroso. Se ajusta para sobrevivir con menos y empieza a retener agua, empieza a concentrar más la orina, empieza a reducir pérdidas. Y todo eso está diseñado para mantenerte funcionando, aunque las condiciones no sean las ideales. Por eso puedes pasar todo el día sin tomar agua y seguir con tu rutina como si nada. Por eso hay personas que dicen, yo casi no tomo agua y así estoy bien, pero no están bien, están adaptados. Y esa es una diferencia enorme, porque la adaptación no corrige el problema, solamente la oculta, y el riñón en este punto empieza a trabajar distinto. Va a recuperar más agua de lo que normalmente recuperaría, concentra más la orina para no perder líquido, ajusta hormonas internas que le indican al cuerpo que se conserve y que conserve lo que tiene. Todo se vuelve más eficiente en apariencia, pero más exigente en realidad. Y ahora imagina esto, tu cuerpo está diseñado para trabajar con cierto margen de comodidad. Cuando ese margen se reduce, puede seguir funcionando, pero ya no está en equilibrio ideal, está en modo compensación. Y ese modo no es gratis, porque cada ajuste va a implicar esfuerzo. Y es un esfuerzo constante, sostenido y repetido durante todos los días, día tras día y sin descanso. Y aquí viene lo más importante. Con el tiempo, tu sensación de sed va a cambiar. Se vuelve mucho menos intensa, menos frecuente y menos confiable. Y entonces pasa algo crítico. Dejas de usar la sed como referencia y vas a empezar a normalizar la baja ingesta de líquidos. Empiezas a creer que así eres tú, pero no es que seas así, es que tu cuerpo ya se adaptó y cuando el cuerpo se adapta puede dejar de avisarte. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque ya no hay una señal que te haga reaccionar, ya no hay una incomodidad que te obliga a corregir y todo parece estable, pero no lo está. Es como si manejaras un coche con un problema interno, pero el tablero no marca nada. El coche va a seguir avanzando, va a funcionar, va a responder, pero algo ya no está bien por dentro del sistema. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. La deshidratación crónica no es un evento, es completamente un estado. Y un estado en el que el cuerpo sigue funcionando, pero bajo condiciones que no son las que necesita. Y mientras tú lo percibes como normal, el riñón ya está trabajando de una manera y una forma completamente distinta, sin avisarte, sin detenerte y sin pedir ayuda. Y eso es lo que prepara el terreno para lo que sigue. Y ahora sí, entramos al bloque 4. Y hasta aquí todo puede parecer controlado. El cuerpo se adaptó, el riñón compensó y tú sigues funcionando. Y por eso mucha gente se queda muy tranquila, porque no hay un dolor, porque no hay una señal clara, porque todo parece completamente normal. Pero aquí es donde está el verdadero problema. No es que el riñón deje de trabajar, es que empieza a trabajar de una forma que no es sostenible a largo plazo. Es un esfuerzo constante, silencioso, sostenido y todos los días. Y cada vez que hay menos agua disponible, el riñón tiene que exprimir al máximo lo que tiene que concentrar más, tiene que ajustar más fino, tiene que recuperar cada gota posible. Y eso no es algo ocasional, es algo repetido, día tras día, semana tras semana y año tras año. Y ahora, piensa en esto, cualquier sistema del cuerpo que trabaja bajo estrés constante eventualmente cambia. No de golpe, no de forma evidente, pero cambia. Se va a volver menos eficiente, se vuelve más vulnerable, se vuelve más sensible a otros factores. Y el riñón no es la excepción, porque no solo está manejando el agua, está manejando desechos, está manejando concentraciones, está manteniendo el equilibrio interno en condiciones que no son las ideales. Y cuando todo eso ocurre con menos volumen, con más concentración y con más exigencia, todo el entorno interno empieza a modificarse. Más carga por unidad, más dificultad para eliminar y mucho más trabajo por cada proceso.
Y eso no se siente. Este es el punto clave. No duele, no molesta y no genera una alerta inmediata, pero sí genera desgaste. Un desgaste que tú no ves, pero que se acumula, porque el riñón no tiene pausas, no descansa y no se apaga. Sigue filtrando, sigue regulando y sigue compensando, aunque las condiciones no sean las correctas. Y aquí es donde la mayoría se va a equivocar. Van a pensar que mientras el cuerpo aguante, todo está bien, pero el cuerpo no está diseñado para aguantar, está diseñado para funcionar en completamente equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, puede sostenerse por un tiempo, pero no indefinidamente. Y este es el punto donde deja de ser una adaptación inteligente y empieza a convertirse en un proceso de desgaste muy lento, progresivo y silencioso, que no te va a detener, pero tampoco se va a detener. Y el problema es que ese desgaste es el que explica que por años después aparecen problemas que nadie logra conectar con los que pasó antes, porque no fue un evento, fue todo un proceso que empezó aquí, cuando el cuerpo dejó de tener lo que necesitaba y aprendió a vivir con mucho menos, aunque eso tuviera un costo. Y ahora sí, entramos al bloque 5. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más peligroso, porque no es que no haya señales, es que las estás viendo y las estás interpretando como normales. No porque no existan, sino porque son sutiles, porque no te detienen, porque no te obligan, porque no te preocupan. Y justo por eso van a pasar completamente desapercibidas. Empieza con cosas muy simples, cansancio. Y no es un cansancio extremo, no es algo que te obliga a acostarte, sino ese cansancio que justificas con no dormí bien, es que traigo mucho trabajo y así ando últimamente, pero el cuerpo sí está resintiendo algo. También está la orina, mucho más oscura, más concentrada, con un olor mucho más fuerte, pero como sigues orinando, como no hay dolor, lo vas a normalizar. Y dices, así es mi orina. Y no, así es tu adaptación. Y luego está la frecuencia, orinas menos veces al día, pero no te das cuenta, porque no las estás contando, porque no es algo que registres, simplemente pasa y tu cuerpo se acostumbra a retener más, se acostumbra a ahorrar, se acostumbra a funcionar con menos y tú también te acostumbras. Ese es realmente el problema, porque cuando algo se vuelve cotidiano, deja de parecerte relevante. Y aquí no estamos hablando de una señal dramática, no es sangre en la orina, no es un dolor intenso y no es algo que te vaya a alarmar. Son cambios pequeños pero constantes, cambios que vistos en conjunto te están diciendo algo, pero como cada uno por separado parece insignificante, por eso los ignoras. Y aquí entra otro punto clave, la comparación. Yo estoy igual que todos, todos toman poca agua, a todos les pasa eso, y eso genera una falsa sensación de normalidad, pero que algo sea común no significa que sea normal, solo significa que mucha gente está en el mismo punto sin darse cuenta. Y eso es exactamente lo que pasa con la deshidratación crónica. No es rara, es frecuente y por eso se normaliza. Por eso nadie la cuestiona. Por eso nadie la ve como un problema, hasta que el cuerpo deja de compensar. Y entonces sí, aparecen señales mucho más claras. Pero antes de eso, el cuerpo ya te habló de forma sutil, de forma progresiva y de forma constante. El problema es que no las escuchaste porque nunca parecieron importantes. Y ahí es donde este proceso se vuelve peligroso, porque no es ausencia de señales, es interpretación equivocada. Es creer que todo está bien, cuando en realidad el cuerpo ya te estaba diciendo que algo no estaba funcionando como debería. Y ese error es el que permite que el problema siga avanzando sin que nadie lo detenga. Y ahora sí, entramos al bloque 6 y hasta aquí el cuerpo ha aguantado, se adaptó, compensó y ajustó y tú seguiste con tu vida normal sin notar algo realmente alarmante. Pero hay algo que tienes que entender, la adaptación no es infinita, tiene un límite y ese límite no llega de golpe, llega después de muchísimo tiempo de sostener condiciones que no eran las correctas, porque esto no es un solo evento, no es algo que pasa un día y ya, es todo un proceso acumulativo cada día con menos agua de la que necesitas, cada día con el riñón trabajando en modo compensación, cada día con un entorno más concentrado dentro del cuerpo, se va sumando y no se reinicia, no se borra y no vuelve a cero. Todo se acumula y al inicio el cuerpo lo maneja y después lo sostiene y eventualmente empieza a resentirlo, no como un síntoma claro inmediato, sino como una pérdida progresiva de la eficiencia y el riñón ya no trabaja igual, el equilibrio ya no es tan preciso, la capacidad de ajustar ya no es la misma. Y eso abre la puerta a algo muchísimo más grande, porque el riñón no trabaja aislado,
está conectado con todo, con la presión, con el balance de líquidos, con la eliminación de sustancias, con otros órganos que van a depender de ese equilibrio. Y entonces ahí es cuando empieza a perder eficiencia. El impacto no se queda solo ahí, empieza a reflejarse en otros sistemas poco a poco, sin hacer ruido. Y aquí viene lo que casi nadie considera. No necesitas estar grave para que esto esté pasando. Puedes tener estudios aparentemente normales, puedes sentirte funcional, puedes seguir con tu rutina y aún así el proceso ya puede estar en marcha, porque no todo lo que es clínicamente relevante se va a sentir, ni todo lo que es importante va a aparecer de inmediato en un estudio. Hay una fase silenciosa, una fase donde el cuerpo todavía sostiene, pero ya no está en condiciones ideales y esa fase puede durar muchísimos años, años en los que el proceso va a seguir avanzando sin detenerse, hasta que llega un punto donde ya no es solo compensación, eso ya empieza a ser deterioro. Y ahí es donde la historia cambia, porque ya no es el cuerpo adaptándose, es el cuerpo empezando a perder la capacidad de hacerlo. Pero para entender ese punto, tenías que ver todo lo anterior, porque nada de esto ocurre de un día para otro. Todo va a seguir una secuencia, y esa secuencia es la que casi nadie ve hasta que ya está avanzada. Entramos al bloque 7 y aquí es donde todo lo anterior deja de ser un proceso silencioso y empieza a tener un impacto real, porque el problema no es solo que el riñón trabajó de más, es que trabajó más durante mucho tiempo y eso cambia las cosas y el riñón va a empezar a perder margen, ya no ajusta igual, ya no compensa igual y ya no responde igual. Y eso se traduce en algo muy importante. El equilibrio interno del cuerpo empieza a volverse más frágil, ya no es tan estable, ya no es tan preciso. Pequeños cambios van a generar efectos muy grandes. Pequeñas alteraciones cuestan más trabajo corregirse. Y ahí es donde empiezan a aparecer consecuencias que muchas personas no van a relacionar con esto. No porque no estén conectadas, sino porque nadie les explicó el proceso completo. Y empiezan a verse alteraciones en cómo el cuerpo va manejando los líquidos. Momentos donde retienes más, momentos donde eliminas menos, cambios que antes no estaban. Y también puede empezar a cambiar la forma en la que el cuerpo maneja ciertas sustancias porque el riñón no solo maneja agua, maneja desechos, maneja concentraciones y maneja el equilibrio interno. Y cuando ese sistema ya no está trabajando en condiciones ideales, todo lo demás empieza a resentirlo. Pero aquí está lo más importante. Esto no empieza cuando aparece el problema evidente. Esto empieza muchísimo antes y empieza cuando el cuerpo se adapta. Empieza cuando dejó de avisarte y empieza cuando todo parecía normal y cuando finalmente algo se hace visible, no es el inicio, es la consecuencia. Y esto es el resultado de un proceso que ya llevaba mucho tiempo avanzando. Por eso muchas personas dicen, ¿cómo pasó esto si yo me sentía bien? Porque sentirse bien no significa que todo esté funcionando bien. Significa que el cuerpo todavía estaba compensando. Pero cuando esa compensación ya no le alcanza, lo que antes estaba oculto, ahora se vuelve evidente. Y ahí es donde cambia toda la conversación, porque ya no estamos hablando de prevención, ya estamos hablando de consecuencias reales, de todo un sistema que hizo todo lo posible por sostenerse, pero que eventualmente llegó a su límite. Y ese límite no aparece de un día para otro, se va construyendo día a día en silencio, sin avisar, hasta que ya no puede seguir igual. Y entonces sí, el problema deja de ser invisible. Llegamos al último bloque y aquí es donde todo va a regresar al inicio. El problema no es tener sed, es que tu cuerpo deje de avisarte, porque cuando el cuerpo se va adaptando, cuando aprende a funcionar con menos, cuando deja de mandarte señales claras, tú te confías, crees que todo está bien, crees que no pasa nada y crees que así eres, pero no, es un proceso que lleva tiempo y que no se sienta al principio. Y ese es el punto más incómodo de todo esto. Puedes estar avanzando hacia un problema sin darte cuenta, sin dolor, sin alarma y sin algo que te obligue a reaccionar, solo con un cuerpo que sigue funcionando, pero ya no en condiciones normales. Por eso este tema es muy importante, no por miedo y no por alarma, sino por conciencia, porque entender esto cambia completamente la forma en la que ves algo tan básico como el agua y sobre todo cómo interpretas el silencio del cuerpo porque el silencio no siempre es tranquilidad, a veces es adaptación y la adaptación no siempre significa que todo esté bien. Y si tú llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría no ve.
Así que ahora te toca a ti. ¿Este video te hizo sentido? ¿Te identificaste con algo de lo que expliqué? Déjamelo aquí en comentarios, porque muchas veces lo que tú estás viviendo también lo está viviendo alguien más. Y cuando lo escribes, ayudas a que más personas lo vayan y lo reconozcan. Y si este contenido te aporta, por favor suscríbete, porque esta serie no termina aquí. Vamos a seguir conectando lo que el cuerpo hace en silencio con lo que después aparece como problema. Y si conoces a alguien que dice, yo casi no tomo agua y así estoy bien, compártele este video, porque no es lo mismo estar bien que estar adaptado. Nos vemos en el siguiente video. Yo me despido. Yo soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica y esto nadie te lo explicó así.